Podcast Central, el podcast de la Posta Central. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio, al punto de partida de Podcast Central, el espacio de conversación del Hospital de Urgencia Asistencia Pública La Posta Central. Mi nombre es Sebastián Velázquez y como equipo de comunicaciones estamos muy contentos, ansiosas de llevar este contenido a todos ustedes. El objetivo es acercar la salud a las personas, poder conversar sobre temas que estén afectando a la población. Por eso mismo es que quisimos partir hablando de la viruela del mono o viruela símica. De acuerdo con el Ministerio de Salud, a la fecha son más de 300 los contagiados en Chile, la mayoría en la región metropolitana. ¿Qué es la viruela del mono? ¿Qué hay de cierto y qué no en sus síntomas? ¿Cuál es el tratamiento? ¿A qué personas le afectan? ¿Qué cuidados se deben tener para evitar el contagio? Por todo esto y más es que vamos a partir la conversación con nuestro invitado, nuestro primer invitado de Podcast Central, el infectólogo del Hospital de Urgencia Asistencia Pública de la Posta Central, el doctor Francisco Zamora. Doctor, bienvenido y muchas gracias por participar de este espacio. Abrimos con usted Podcast Central preguntándole si, por ejemplo, con algo tan cotidiano como el apretón de manos que nos dimos al saludarnos, si uno de los dos estuviera con el virus, ¿nos podríamos haber contagiado con la viruela del mono? Lo saludo nuevamente, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero, felicitarlos por la iniciativa. La verdad es que creo que espacios como este siempre es un gran aporte. Lo más importante es que tenemos que tratar de bajar un poco la información de salud a nuestra población, así que genial. Con respecto a tu pregunta, cada vez tenemos más datos con respecto a eso. Al principio, es súper importante pensar que cuando uno busca en Google, por ejemplo, de viruela del mono, las características del virus de este brote actual es distinta, tiene ciertas diferencias que son muy sutiles, pero que hizo que este salto a Europa haya cambiado un poco lo que nosotros sabíamos previamente con respecto al virus del monkeypox, ¿no? La viruela símica. ¿Cuáles son los detalles diferentes? Se ha visto que tenemos cada vez más información de grandes cortes donde se estudia, por ejemplo, la carga viral, que es la cantidad de virus que existe en las lesiones cutáneas, que se ve que son mucho mayor que lo que pudiera tener, por ejemplo, en la faringe. Que podemos a partir de eso concluir, ¿no? Y además también con estimaciones que se están haciendo con respecto a los contagios actuales, que primero, que da la sensación que estamos prácticamente seguros que desde el punto de vista respiratorio, de gotitas, no se contagia la viruela. A diferencia del COVID, por ejemplo. A diferencia del COVID, por ejemplo. Entonces, ese mecanismo que no existe para transmisión hace que sea mucho más difícil la transmisión a la población, ¿de acuerdo? La otra gran diferencia, lo que se necesita es que efectivamente una persona tenga estas lesiones cutáneas, que son los que más tienen cargas virales, ¿no? Lesiones cutáneas o lesiones de la mucosa, que son pústulas. Esas lesiones, cuando existe un contacto estrecho y con una duración relativamente prolongada, eso es lo que hace que tenga mucho más riesgo, mucho más que, por ejemplo, un roce o un apretón de mano, ¿no? Un contacto rápido en una micro que, por ejemplo, que esté un poco más llena, etcétera, ¿no? Se necesita un contacto bastante estrecho y prolongado para poder contagiar a una persona que tenga una piel sana. El apretón de manos que nos dimos no bastó. No. Tiene que ser mucho más extendido, mucho más extenso. Exactamente. Y además también cada vez tenemos más datos, por ejemplo, que las mucosas, ¿no? Tanto las mucosas genitales como la mucosa oral, sí que son puertas de entrada mucho más efectivas para el virus que una piel sana. Doctor, se habla de la viruela del mono como un brote inédito. Son más de 42.000 los casos en el mundo. La Organización Mundial de la Salud la declaró ya como una emergencia de salud internacional. En definitiva, en concreto, ¿cómo se enfrenta a este virus? Lo principal, yo creo, estamos todos de acuerdo que es la comunicación de riesgo. Lo que tenemos que evitar que las personas que tengan más riesgo de poder contagiarse de este virus sepan, realmente estén educadas, ¿no? Nosotros necesitamos llegar a la población, decir en el fondo que tenemos ya estimaciones con estos 42.000 diagnosticados, o sea, en el fondo estamos 100% seguros que la tienen con su PCR positiva. Se hacen como estimaciones y se hacen como una red de evaluación de modelos, ¿ya? De modelos de epidemiología, donde nosotros vemos cuál es el riesgo de la población general contagiarse, y es muy escaso.
Por lo tanto, nosotros tenemos un grupo, que es un grupo que en este momento es un grupo de riesgo, al cual nosotros tenemos que transmitir esta información. Lo segundo, que también es importante, entonces tenemos que transmitir esa información para saber los riesgos de poder contagiarse. Pero lo segundo también es que tendríamos la vacuna. Ya existe una vacuna que está desarrollada para este virus. Lamentablemente es un solo laboratorio el que tiene esa patente y el que está encargado de la producción. Lamentablemente tiene que repartirla por todo el mundo y ya tenemos las primeras dosis que se le repartió a través de Latinoamérica, que se unieron los países latinoamericanos para adquirir la compra, para tener más fuerza, para poder ganarle de alguna forma al primer mundo, ¿no? Y solamente en la primera tanda de vacunas que se van a producir solamente son 100.000 las dosis que nos van a dar para toda Latinoamérica. Por lo tanto, a Chile más o menos nos va a tocar como 7.000, cosa que es muy poquito. Por lo tanto, vacuna todavía queda. Mientras tanto, educación para que la gente que tenga más riesgo, para la población que tenga más riesgo, pueda evitar contagiarse. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la viruela original era una enfermedad aguda y contagiosa causada por el variola virus, que fue erradicada en 1980. Según se indica, esta enfermedad históricamente mataba al 30% de las personas que la contraían. Los que sobrevivían a menudo quedaban ciegos, estériles, con profundas cicatrices o con marcas de viruela en la piel. Se contagiaba por contacto directo con los infectados o a través de fluidos corporales, o también a través de objetos contaminados como las camas. Aunque la viruela del mono es mucho menos peligrosa que la viruela original, los dos virus están relacionados y existe cierta evidencia de que la vacuna contra la viruela brinda protección contra la viruela del mono. Con respecto a la población que usted dice de mayor riesgo, y aquí quizás entramos a una materia que tiene que ver como con estos mitos o realidades que hay alrededor de la viruela del mono. Yo se lo decía, doctor, cuando estábamos partiendo esta parte del podcast, nuestro primer capítulo de Podcast Central, que nosotros queremos que esto sea un diálogo con la ciudadanía. Y precisamente nosotros hicimos ese ejercicio, abrimos este diálogo a las personas y nos contactaron especialmente de un colectivo que se llama Acción Gay. Nos enviaron muchas preguntas y lo invito, doctor, a que pasemos a revisar algunas de ellas para que también podamos ir aclarando ciertas cuestiones y ciertas preguntas que siento yo todos hemos oído escuchar de una forma u otra y no todos sabemos si es que efectivamente esto es así o no. Pasemos a escuchar la primera. Hola, soy Robin y me gustaría saber cuánto tiempo dura la infección en el cuerpo. Perfecto. Antes de empezar, es muy importante que lo que nosotros aprendimos también en la epidemia del COVID, ¿no? Hay muchas de las preguntas que nos puedan hacer que quizás no existe evidencia científica, y voy a ser muy sincero cuando no exista, porque claro, todavía nos queda mucho tiempo para seguir evaluando y poder contestar, ¿no? Pero esta pregunta en concreto es muy buena. Nosotros, generalmente cuando nosotros leíamos la antigua viruela, ¿no? Era una infección que duraba 21 días, pero ahora tenemos grandes cortes que ya se empezaron a publicar, grandes grupos de poblaciones que están infectadas y tienen el diagnóstico, y sabemos ya definitivamente que el periodo de incubación es más corto. O sea, en el fondo, desde el momento que yo tengo un contacto estrecho y prolongado con una persona que esté infectada, son aproximadamente 7 días de periodo de incubación. El periodo de incubación es desde que yo me contagio, el virus empieza a reproducirse, a replicar, hasta que empieza a dar los primeros síntomas. Esos son aproximadamente 7 días. Por lo tanto, cuando un paciente llega con los síntomas de viruela del mono, los primeros 3-4 días de síntomas son fiebre, dolor de cabeza, quizás algún ganglio en la región inguinal o en la región cervical, por ejemplo, que haya crecido de tamaño. ¿Qué es un ganglio, doctor? Un ganglio es como un bulto que cualquier persona puede tener si se inflama, por ejemplo, cuando tenemos alguna faringitis, se nos inflama un bulto debajo de la mandíbula o alguna lesión en la región inguinal, ¿no? En la ingle. Efectivamente, esos son primero los síntomas generales. Son un síntoma como un resfrío, como una gripe, con cualquier cuadro viral, que es muy inespecífico y por lo tanto nosotros no podemos solamente con esos síntomas poder llegar al diagnóstico. Posteriormente aparece la fase exantematosa. Exantematosa significa aparecen las lesiones en la piel y en las mucosas. Después de estos 7 días. Después de estos primeros 4 o 5 días de los síntomas, ¿ya? Y eso es cuando empieza a aparecer primero una manchita roja. Después de esa manchita roja aparece como un bulto, como una ampolla, pero eso se llama mácula, que no son con líquido propiamente tal en su interior. Rápidamente esa lesión nodular, ¿no? Esa lesión, ese porotito de alguna forma que en la piel que parece una espinilla, se vuelve blanco de color, ¿ya? Y eso lo llamamos pústulas. Posteriormente esa pústula
en la gran mayoría de los casos se umbilica, o sea, en el fondo se forma como un hoyito en la mitad de esa ampolla blanca, de esta espinilla blanca, y posteriormente se rompe. Y cuando se rompe, forma una pequeña úlcera, que es una lesión, una herida que posteriormente se cicatriza. La mayoría de los pacientes tienen entre 5 a 10 lesiones, que es muy leve la lesión, ¿ya? Generalmente son de localización genitourinaria, perianal y mucosa oral y perioral, ¿ya? Son los lugares preferidos, los lugares donde más se está viendo y se está desarrollando estas lesiones. Y vienen acompañados con esta adenopatía, ¿no? con esta ganglio que se inflama. Y posteriormente dura aproximadamente, en el gran porcentaje de los casos que son leves, dura aproximadamente entre 10 y 14 días. Las personas que, por ejemplo, son inmunosuprimidas, como pacientes VIH, estamos observando que dura un poco más. Dura hasta, por ejemplo, hasta 21 días, pero no más allá de 21 días. ¿Desde la incubación? Desde el inicio de los síntomas, desde que empiezan estos síntomas generales, fiebre, un poquito de cefalea, hasta que se cicatriza la última herida, son más o menos 21 días. Pero la gran mayoría son entre 10 y 14 días. Esa es la buena noticia. 10 a 14 días. Yo al tener contacto con esta pústula que usted dice que es similar, por ejemplo, a una espinilla, ¿es ahí cuando se produce exactamente el contagio? Hasta el momento es una de las vías más efectivas para la transmisión, sí. Se ha dicho que la viruela del mono proviene de los simios. Sin embargo, la denominación se da únicamente porque en ellos se descubrió en 1958 y está demostrado que los monos son hospedadores accidentales, como los humanos lo son actualmente. Se ha dicho que la viruela del mono es altamente contagiosa, como el COVID-19. Sin embargo, se requiere de un contacto muy estrecho con una persona infectada para transmitir la enfermedad símica. Además, a diferencia del nuevo coronavirus, la viruela del mono es conocida. Hay tratamientos y vacuna contra ella. Escuchemos la segunda pregunta de José Valero. Hola, mi nombre es José Valero y me gustaría saber por qué se dice que la viruela del mono es una enfermedad de transmisión sexual, si no lo es. Efectivamente, como nosotros vemos, la definición de una enfermedad de transmisión sexual efectivamente es que se produce esa infección a través del acto sexual, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos infecciones como el VIH, como la hepatitis C, como la sífilis, ¿de acuerdo? Se requiere el acto sexual como para poder contagiarse. Si una persona tiene lesiones en la región perianal o la región genital y tiene un contacto sexual, por supuesto que va a tener un mayor riesgo de tener exposición y hacer la enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora, sí es verdad que no es la definición propiamente tal, porque si yo toco a una persona, abrazo a una persona sin tener un contacto sexual, yo no me voy a contagiar de VIH, yo no me voy a contagiar de hepatitis C, pero sí me puedo contagiar de la viruela del mono. Esa es la diferencia. O sea, en el fondo, en el acto sexual yo me puedo contagiar muy probablemente de la viruela del mono si estoy con una persona que tenga el contacto, pero existe la probabilidad de no tener un acto sexual y poder contagiarse también. Es menor, porque en el fondo el hecho de tener el acto sexual es el contacto que hablábamos, estrecho y prolongado para poder contagiarse. El solo hecho de convivir con una persona en un mismo espacio, compartir un mismo espacio con una persona que está contagiada, también puede ser una instancia para contagiarse. Es una súper buena pregunta, porque tenemos que tratar de evitar, para la evidencia científica, para nosotros es muy importante el sacar estos casos excepcionales, ¿no? Que dice, uy, yo conozco un caso, se describió un caso en Alemania que un paciente compartió el baño con un paciente con una viruela del mono y se contagió. Tenemos que evitar eso, tenemos que hacer modelos reales y saber cómo puede ser la caracterización del contagio, ¿ya? Lo que sí es verdad que se ha visto que los vómitos, que nosotros llamamos, que es como, por ejemplo, las sábanas, el baño de las personas que tienen viruela del mono, si nosotros medimos, encontramos virus, ¿ya? Entonces, en el fondo, tenemos que ver la eficacia de ese posible contagio. Entonces, en este momento es una pregunta que nosotros no podemos contestar, pero desde luego las recomendaciones actuales es, como no podemos contestar esa pregunta, vamos a evitar que compartan efectivamente sábana, que compartan toallas, que compartan, y el baño en el fondo, el utilizar la limpieza frecuente del baño de una persona que pueda estar contagiada con viruela del mono en casa. Por eso también la recomendación del Ministerio de Salud, de la autoridad sanitaria, es que una persona que presente estos síntomas o tenga estas pústulas es que de inmediato pueda acceder a una residencia sanitaria. Exacto. O sea, nosotros, una persona que tenga estas lesiones, hay dos posibilidades. Primero tenemos que evaluar el riesgo, tenemos que evaluar la lesión, si es efectivamente característica, porque hay otras que tenemos que descartar que pueden tener el paciente, ¿de acuerdo? Después, hacemos la PCR y a partir de ese momento, en este momento existen dos posibilidades que se evalúa a través de la Seremi. Si una persona tiene condiciones
en su hogar de mantener un aislamiento que sea efectivo, esa persona se puede ir a su casa a hacer la cuarentena, a hacer el aislamiento por su enfermedad. En cambio, si una persona no tiene esas condiciones, el Estado le asegura el poder ir a una residencia sanitaria para mantener su aislamiento efectivo. Perfecto. Pasamos a escuchar la última pregunta. Hola, soy Fabián Álvarez y mi pregunta es, ¿por qué la viruela del mono dicen que afecta más a las personas de la comunidad de la diversidad sexual? Es una pregunta muy importante. O sea, en el fondo, cualquier persona que tenga el mismo contacto sexual, el mismo contacto estrecho y prolongado, puede contagiarse. Una persona que sea heterosexual o homosexual o transexual, una mujer cis, un hombre cis, da igual, tienen el mismo riesgo de contagiarse. No existe nada que predisponga más. Lo que pasa es que en el fondo, en este momento, es donde el brote actual que nosotros tenemos es principalmente en población de hombres que tienen sexo con hombres. Que ahí están los gays, los bisexuales, todos los hombres que tienen sexo con hombres. Y esos contactos estrechos y prolongados y las infecciones actuales, el 99,9% de los casos se está produciendo en ese grupo. Entonces, por eso es importante que estemos informados, es importante que se muestren las cifras reales, ya sin miedo, pero no tenemos que tener miedo a conversarlo, ¿de acuerdo? Esto no significa de estigmatizar, o sea, en el fondo se compara mucho, ¿no?, a la estigmatización que sufrieron los homosexuales en la época del VIH. En la época del VIH, yo, que soy un poco ya mayor, ¿no?, yo me acuerdo que en esa época, en los años 90, a principios de los 90, se veía mucho, pero la principal lucha era no estar invisibilizado. O sea, no hay que tener susto de decir, oye, mira, en este momento este es el grupo que tiene factor de riesgo, por lo tanto, no vamos a invisibilizarlo, nos vamos a preocupar y nos vamos a ocupar de esto, ¿ya? ¿De acuerdo? Es importante porque tienen que tener información. Yo tengo un poli de VIH donde, por ejemplo, tuve un poli donde tuve aproximadamente, atendía entre 8 y 10 pacientes con VIH y a todos les pregunté dirigidamente, ¿qué sabes tú de la viruela del mono? La información que tienen es escasísima, ¿ya? Esa es la realidad. O sea, en el fondo, el grupo que tiene más riesgo no tiene idea de lo que se trata esto. En la comunicación de riesgo es importante que nosotros digamos, oye, mira, esto sí, efectivamente, ¿le puede pasar a cualquiera? Sí, le puede pasar a cualquiera. Vamos a estar atentos a que pueda cambiar esta tendencia. Sí, vamos a estar atentos. Pero hay una población que en este momento es la que se está infectando. Entonces, tenemos que tener más miedo a la invisibilidad, ¿de acuerdo?, que pueda producir esto por el miedo a hablarlo. Y en este momento es la población que está más afectada y por lo tanto tienen el derecho de estar informados. Doctor, ¿y esas 7.000 dosis que podrían llegar al país debiesen estar enfocadas a ese grupo de la población? Van a ser los primeros, sí, claramente. ¿De acuerdo? Y ni siquiera, por ejemplo, se ha visto también, y es importante también, es súper bueno ese punto, porque siempre en las poblaciones de riesgo se habla de personal sanitario, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que no va a alcanzar vacunas para todos al principio. Después, al final, se va a lograr esto y se podrá controlar, y lo que nosotros pensamos que, al igual que la viruela humana, esto también se pueda erradicar, ¿no? En el mejor de los casos. Pero es súper importante que en el tema de las vacunas propiamente tal, sepamos que, oye, mira, aquí no se van a vacunar a todos, se va a vacunar a esta población de riesgo, porque son a los primeros que nosotros tenemos que llegar. Y del personal sanitario vamos a tener solamente vacunas para las personas que atiendan, en particular a las personas que pueden estar en contagio, que son personal de urgencia o personal del UNACES, por ejemplo, infectólogos que atienden a pacientes con VIH, etcétera, etcétera. El agradecimiento para los activistas de Acción Gay, Corporación Chilena de Prevención del SIDA. Con estas preguntas, doctor Francisco Zamora, infectólogo del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, queremos agradecerle su participación, su confianza para asistir acá en el primer capítulo de Podcast Central. Y para quienes nos están escuchando, la invitación es a visitar nuestras redes sociales. Estamos en todos lados, en Facebook, Hospital de Urgencia, en Instagram, posta-central, en TikTok, posta-central, en Twitter, WAP-posta, y estamos también en Spotify, Podcast Central, donde podrás revisar nuevamente este episodio. Esto fue Podcast Central. Nos reencontramos en el segundo capítulo, donde hablaremos sobre alimentos, costumbres, precauciones de cara al 18 de septiembre, a las fiestas patrias. Que estén muy bien. Podcast Central, el podcast de la Posta Central.